Una de las imágenes que todos conocemos de la carrera de San Jerónimo es la de los famosos leones que flanquean la escalinata del Congreso de los Diputados. Unas esculturas que guardan la entrada principal y de las que quizás no conozcamos las curiosidades que rodean su existencia, así como los incidentes y contratiempos que se debieron superar para que hoy en día los podamos contemplar en el lugar que ocupan. El edificio destinado a ser Palacio de las Cortes se comenzó a levantar en 1843 sobre el solar que había ocupado el antiguo convento del Espíritu Santo. Se encargó el proyecto al arquitecto Narciso Pascual y Colomer y tras 7 años de obras fue inaugurado por la reina Isabel II el 31 de octubre de 1850. Sin embargo, tuvieron que transcurrir 22 años más para que se colocaran las célebres esculturas que han llegado hasta nuestros días. Recién terminado el edificio, el mismo año de su inauguración, estaba ya decidido que a ambos lados del acceso principal se habían de instalar las figuras de unos leones, inspirados en las estatuas de animales similares que custodiaban en la antigüedad las puertas de palacios y templos. Para realizarlos, se le encargó una primera pareja al escultor Ponciano Ponzano, autor del frontispicio del Congreso. Debido a la falta de recursos económicos, finalmente no pudieron realizarse en bronce tal y como él los había ideado, de modo que el artista optó, no muy convencido, por unas figuras más baratas hechas en yeso y pintadas en betún de Judea, imitando el metal. Se colocaron en 1851, pero como podemos imaginar no duraron mucho, ya que rápidamente se dañaron por las condiciones meteorológicas que tuvieron que aguantar a la intemperie. A ello hubo de añadirse un temporal de lluvia y nieve que terminó por deteriorarlos tanto que pronto se sucedieron las críticas de la prensa y las bromas de los ciudadanos, y los leones tuvieron que retirarse apenas unos meses después de ser instalados. Se solicitó entonces un segundo proyecto al mismo escultor, pero de nuevo presentó una propuesta muy costosa y esta vez no negociable, manteniéndose firme en que las figuras deberían estar realizadas únicamente en bronce si no se quería obtener un resultado tan desastroso y ridículo como en la primera ocasión. Esta postura inamovible de Ponzano hizo que el gobierno le descartara y eligiera el diseño mucho más económico que había ideado el arquitecto José Belver. En este caso se trataba de una pareja de leones de piedra, que tampoco convenció a nadie, porque tenían un tamaño tan reducido y desproporcionado con respecto de la grandosidad de la puerta que habían de custodiar, que la gente decía de ellos que parecían más bien 2 chuchos antes que 2 majestuosos leones. Además, la talla de sus cuerpos y melenas dejaba tanto que desear que en Madrid les llegaron a poner el mote de Benavides y Malos Pelos. Esto llevó a que, al igual que ocurrió con los primeros, esta segunda pareja fuera retirada del Palacio de las Cortes a principios de la década de los 60 del siglo XIX, pero no se destruyeron ni mucho menos. En la actualidad, tal y como vemos en la imagen, las 2 esculturas se encuentran guardando una puerta mucho más modesta en los jardines de Monforte de Valencia. Pero sigamos con nuestra historia, porque el Congreso seguía sin leones. A la tercera va la vencida, dicen. En 1863 se volvió a poner sobre la mesa del gobierno el tema de los leones del Palacio de las Cortes. ¿La razón? Se acababa de ganar, unos meses antes, la batalla de Bath Ras durante la Guerra del Norte de África. Como botín de dicha batalla, se trajeron a España los cañones incautados al enemigo, cañones que estaban fabricados en bronce. A alguien se le ocurrió que ese metal era justo lo que se necesitaba para por fin aceptar el proyecto de Ponzano, tantas veces descartado. El escultor se puso en marcha de inmediato y casi sin modificar su último proyecto, viajó a Sevilla, donde el bronce de los cañones iba a ser fundido para ser convertido al fin en las anheladas esculturas que tanto tiempo se habían hecho de rogar. Según el diseño de Ponzano, los 2 animales representarían a los personajes mitológicos de la antigua Grecia, Hipómenes y Atalanta,
dos enamorados que por profanar el templo de la diosa Cibeles fueron convertidos por ésta en dos leones y condenados eternamente a tirar de su carro, sin volver a cruzarse la mirada jamás. De ahí que los leones del Congreso miren cada uno a un lado diferente, y de ahí también que se traten de un macho y una hembra. El bronce se fundió en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. Fue en la fábrica donde los fundidores que los realizaban les dieron cariñosamente los nombres de Daoiz y Velarde, en recuerdo a los dos héroes de mayo de 1808. Y hoy en día mucha gente aún les continúa llamando así y no con los nombres de las figuras mitológicas que su autor eligió para ellos. Sabemos que las esculturas estaban terminadas ya en 1865, sin embargo se tuvo que dar un retraso más. Tardaron 7 años en ser colocadas en su lugar, por la polémica que se creó al estar realizadas con el bronce de unos cañones de guerra. Algunos diputados pensaban que desde luego un material traído de un conflicto bélico no era adecuado para unas figuras que iban a estar custodiando la entrada del Congreso. Pero finalmente el debate fue zanjado y definitivamente Hipómenes y Atalanta, los leones del Congreso, quedaron instalados en 1872 en el mismo lugar que aún hoy ocupan.